tema de hoy. Aldo, te doy la palabra para que te presentes. Muy bien, gracias Janina. ¿Cómo están, estimados alumnos, participantes de este curso de siembra y cosecha del agua? Mi nombre es Aldo Cárdenas Panduro. Bueno, yo soy de profesión ingeniero agrícola con una maestría en gestión del agua y suelo. Y actualmente vengo trabajando en una organización internacional que se llama The Nature Conservancy, TNC, y mi especialidad y mi labor se basan prácticamente en crear o gestionar proyectos de conservación en el marco de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, pero la institución que yo laboro lo llama como fondos de agua, ¿no? Que es un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. Entonces, vamos a empezar, aunque hay dos personas nada más ahorita, pero por respeto a ustedes que se han conectado puntualmente, voy a hacer la primera parte de este tema. He preparado 3 presentaciones, ojalá nos dé el tiempo, y cualquier cosa, por favor, me escriben al chat que tienen ustedes y bueno, si puedo voy absorbiéndolos ahí, si no los absuelvo al final de la presentación. Muy bien. El primer contenido de este tema de proyectos de inversión pública en torno a las prácticas de siembra y cosecha del agua. Voy a un poco hablar del marco general de nuestro Sistema Nacional de Inversión Pública para temas de recarga hídrica y cosecha del agua, ¿no? Acá voy a un poco explicar un poco cómo estamos en términos generales, el marco que nos regula. Entiendo que Juliana me parece que es colombiana, pero de alguna manera puedes entender cómo está el Perú y cómo se ejecutan los proyectos de inversión pública o del Estado, ¿no? Que tienen todo ya un formato que todo gobierno regional o nacional tiene que seguir. Ese es un estándar que ya tiene el gobierno acá. Entonces, el objetivo de esta sesión pues es conocer este ciclo del proyecto de inversión pública, y al final voy a explicar un ejemplo de un proyecto de servicio ecosistémico o un proyecto ecosistémico que ahora son conocidos más como PIPs verdes. Bueno, primero para que se familiaricen qué son proyectos SNIP. Ustedes, como les comenté, nosotros estamos totalmente regulados por un marco normativo que, bueno, de alguna manera el Estado ya está, viene implementando ya hace ya unos 10 años, me parece, que es el SNIP. Entonces el SNIP viene a ser un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas que certifican, ¿no? que evalúan y te dicen que efectivamente el proyecto es viable social, económicamente y ambientalmente, ¿no? Eso es un poco lo que al final busca este sistema, ¿no? Que sea eficiente, ¿no? Que sea sostenible y que tenga el mayor impacto socioeconómico. Esos son los 3 grandes principios que se basa este Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Dentro del ciclo del proyecto hay 3 fases claves, ¿no? que tiene el Sistema Nacional de Inversión Pública. La primera fase es la etapa de preinversión. La segunda es la fase de inversión y la tercera es la postinversión. Entonces, cuando uno va a empezar un proyecto de inversión pública,
siempre nace con una idea, ¿no? De qué quieres resolver, qué quieres mejorar, o qué quieres recuperar, o qué quieres crear también. Entonces, toda idea se plasma en un perfil. Este perfil es el primer estudio que se hace y que está reconocido por el Sistema Nacional de Inversión Pública. De esto los voy a detallar más adelante. Antes después del perfil que te aprueban, había un estudio más de prefactibilidad. Felizmente, esto ya fue eliminado hace 2 años, me parece, y ahora de frente los estudios de perfil pasan directamente ya a estudios de factibilidad. Una vez que la factibilidad está aprobado, pasan ya a una etapa de inversión. La etapa de inversión consta de 2 fases. Es elaborar ya el expediente técnico o estudio definitivo o el estudio detallado, ¿no? Y una vez aprobado ese estudio, ya ejecutas. Directamente vas y terminas de ejecutar, implementar. Finalmente, cuando el proyecto está ejecutado, ya terminado, entregado, empieza la parte de post-inversión, ¿no? Que viene a ser la operación y el mantenimiento de este proyecto, ¿no? Y la evaluación ex post. Entonces, si tú defines tu proyecto que va a durar 10 años, 15 años o 20 años, entonces los 3 primeros años o 2 primeros años, dependiendo de la magnitud del proyecto, terminas el proyecto y de ahí empieza la post-inversión, ¿no? Entonces, siempre va a haber una retroalimentación entre estas 3 etapas. Entonces, esto es un poco a grandes rasgos las fases de un proyecto. En general, tenemos que hacer un buen diagnóstico, eso sí, eso es lo primero que se tiene que hacer en un proyecto, ¿no? Que sea participativo, inclusivo. Eso le gusta mucho al Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Que documentes, que hagas charlas, talleres, donde se vea realmente el interés de la población y qué es lo que buscan, ¿no? Viene la etapa pues, de formulación del proyecto, que ya es donde empiezas a escribir y detallar la problemática. Una etapa de planificación y gestión, la ejecución y monitoreo y la evaluación y vigilancia. Estos son, digamos, a grandes rasgos que permiten proyectos, pero entonces en la etapa de preinversión, como les dije, me olvidé de detallar que en la etapa de inversión siempre el Sistema Nacional de Inversión Pública tiene una unidad formuladora, ¿no? Esta unidad formuladora está alojada dentro de un organismo, dentro de una municipalidad, dentro de una institución del Estado o dentro de un ministerio también, ¿no? Esta es la responsable de formular el estudio, o sea, el perfil de inversión, ¿no? Y puede ser, como le dije, cualquier institución del Estado. Obviamente esto tiene registrada, ¿no? Una oficina de programación y de inversión correspondiente, una OPI le decimos nosotros. Los PIPs son registrados por la unidad formuladora en un banco de proyectos. También el Sistema Nacional de Inversión Pública tiene un banco de proyectos online donde tú puedes consultar en qué estado está este PIB, ¿no? O sea, ya inclusive si ha sido observado o si está en etapa ya viable, etc., ¿no? Entonces este banco de proyectos es una herramienta que permite pues, hacer consultas, ¿no? Y también te permite saber que en tu localidad de repente o donde tú quieres implementar un proyecto, ya hay un proyecto similar al tuyo. Entonces el PIB, una parte del PIB te pide que tú digas si ya hay un PIB similar al tuyo, ¿no? Para que no haya esa duplicidad, ¿no? Entonces eso también ha sido una de las ideas en crear este SIF, ¿no? Que no haya duplicidad de intervención.
Entonces, con respecto a los montos, eh, eh, tiene también tres escalas, se puede decir. Si un proyecto está valorizado hasta 1.200.000 soles, ¿no? O 400.000 dólares más o menos, eh, simplemente lo que se requiere es hacer un perfil simplificado, ¿no? Donde no necesitas detallar muchas cosas. La otra escala es cuando es mayor a 1.200.000 hasta 10 millones de soles. Ahí solamente el proyecto, el perfil necesita perfil, y de ahí pasa de frente a etapa de inversión, a expediente técnico. No necesita factibilidad. Sin embargo, si es un proyecto valorizado en más de 10 millones de soles, sí, obligatoriamente tienes que hacer un estudio más de factibilidad. En la etapa de inversión, ya como les dije, se hace el estudio definitivo, ¿no? Y se ejecuta el proyecto. Para que se ejecute el proyecto, tiene que delegarse una unidad ejecutora, ¿no? Que es la encargada de hacer el expediente técnico, ¿no? Y encargarse de hacer la ejecución y cierre y transferencia del proyecto a una entidad correspondiente para su operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, las unidades ejecutoras también pueden ser un municipio, pueden ser pública o un gobierno. Tienen esas facultades también, ¿no? Están normadas. En la posinversión, como les comenté, ya sería la etapa ya de que la institución que se va a encargar de hacer la operación y mantenimiento por los años que tiene estipulado el proyecto, pues asegure que realmente está manteniendo, ¿no?, su capacidad prestadora, el bien o servicio que se ha mejorado, recuperado, se ha creado. Y hay una evaluación ex post, pues es ya el proceso que te permite ver si realmente has llegado a las metas que te has propuesto, ¿no? O sea, de hecho que hay que poner indicadores a los proyectos desde el perfil. Entonces eso te va a permitir evaluar realmente si se han llegado a cumplir o no el indicador que te has propuesto, ¿no? O el objetivo, la ganancia que has querido hacer con este proyecto. Este de acá es un poco a grandes rasgos en qué consiste un PIP, un proyecto a nivel de perfil, ¿no? Tenemos 4 grandes módulos, ¿no? Aunque faltan 2 más. En realidad, una primera es un resumen ejecutivo, y al final falta un módulo 5 que sería las conclusiones. Pero digamos que no llenar mucho la pantalla, he querido mostrar solamente estos 4 que son los principales en realidad, ¿no? Entonces tenemos en un módulo 1 de un PIP, y esto está también en el anexo y también en la ficha SNIP que les he puesto como lectura obligatoria. Está totalmente detallado todos estos módulos, ¿no? Y con ejemplos claros. Pero acá en forma resumida, el módulo 1 se refiere a los aspectos generales, ¿no?, donde tú tienes que plantear el nombre del proyecto. Esto es bien importante, ¿no?, porque el nombre también te va a definir, el evaluador te va a decir si este proyecto está bien enunciado. Tenemos también una unidad, tenemos que definir la unidad formuladora y ejecutora, los beneficiarios que van a hacer este proyecto, y un marco de referencia también. Este marco de referencia es donde tienes que poner, por ejemplo, también qué tips hay en esas zonas, como les dije. El módulo 2 quizás es una de las más, quizás para mí es la más importante, ¿no?, porque ahí es donde tú mayormente empiezas a elaborar, que es la etapa de identificación. Entonces, como les dije, todo PIP parte de un diagnóstico,
¿no? Entonces, el diagnóstico no solamente te sirve para hacer la línea base del proyecto, ¿no? Sino el diagnóstico al final, cuando uno va al campo, implementa, hace los talleres y saca información primaria y luego secundaria con algunos estudios que haya de la zona, mapas, tiene que llegar también ya a dar una especie de receta o como decir cuál va a ser la solución a ese problema que quieres mejorar o recuperar, ¿no? O sea, entonces en base a este diagnóstico ya tú empiezas a definir el problema, ¿no? Para eso empiezas a hacer tu árbol de causas y efectos, ¿no? O sea, árbol de problemas, mejor dicho, que es clave, ¿no? Yo creo que el árbol de problemas siempre va a ser una de las primeras partes de un PIB, ¿no? O quizás la primera, porque ahí vas a establecer tu problema y vas a empezar a hacer las causas y efectos que voy a detallar a continuación. Luego, como dice, se plantea el planteamiento del problema, ¿no? Que implica, a partir de tu árbol de problemas, empiezas a hacer tu árbol de medios y fines y finalmente las alternativas de solución. El módulo 3, que es la formulación, ya ahí es prácticamente el tema de la evaluación. ¿Cómo vas a evaluar el proyecto, ¿no? Entonces tienes que determinar lo que es la brecha entre la oferta y demanda del servicio. Y entonces tienes que ver cuál es esa ganancia que vas a tener en base a tu análisis de oferta y tu análisis de demanda, ¿no? Y bueno, se hace el análisis técnico de las alternativas, se dice cómo se van a plantear las acciones y finalmente haces un costo, ¿no? Un costo pero a precios de mercado, ¿no? En realidad cuánto te costaría realmente ejecutar en el campo, en la práctica. Y finalmente el módulo 4, que es la evaluación, ya se refiere pues a la evaluación social, ¿no? Porque como te dije, un PIB busca siempre dar un beneficio social y económico y ambiental al proyecto, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca pues es hacer que los precios de mercado se conviertan a precios sociales o costos sociales, establecer el indicador de rentabilidad y el análisis de sensibilidad. También se hace un análisis de sostenibilidad, un análisis de impacto ambiental, también cómo vas a gestionar el proyecto, cómo se va a hacer y finalmente haces el marco lógico, ¿no? Que es pues la herramienta de planificación que te va al final eh, eh, monitorear tu proyecto, ¿no? Como ustedes saben quizás más que yo de repente en qué consiste un marco lógico. Eso lo voy a detallar si hay tiempo más adelante. Acá, por ejemplo, tenemos unos ejemplos de proyectos de siembra y cosecha de agua. Esto es sacado del banco de proyectos. Ustedes pueden poner ahí siembra y cosecha del agua y sale automáticamente los proyectos que hay de siembra y cosecha del agua, o proyectos de saneamiento, proyectos de riego. En fin, tú puedes fácilmente acceder a acá tenemos la dirección de la página web, ¿no? Del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, por ejemplo, un típico nombre, un típico proyecto de siembra y cosecha de agua dice creación de siembra y cosecha de agua para riego en comunidades campesinas de San Juan de Dios, distrito de Lircay, provincia de Angares, Huancavelica. El monto es por 1.400.000 soles, ¿no? Y el programa en este caso es de riego, ¿no? Igual también la otra es instalaciones de siembra y cosecha de agua, de lluvia para mejorar la disponibilidad hídrica para el uso agrario y poblacional en la cuenca alta del río Cachi. Entonces, por ejemplo, este es un proyecto, digamos, pequeño, ¿no? Seguro que será para almacenar el agua de lluvia, que quizás cae en los techos de las casas, ¿no? Y eso lo recogen, no sé, me pongo a pensar, no he visto a detalle este tip, pero por el monto me parece que debe ser referido a eso.
Ahora quiero mostrarles un ejemplo que me pasó el Instituto de Montaña, que expuso sobre un tip que ellos están haciendo sobre una recuperación de un bofedal, ¿no? Este es un proyecto, un tip ecosistémico, ¿no? Que también encajaría dentro de lo que es este tema de siembra de agua, ¿no? Porque ustedes, como muchos saben, pues los bofedales son un ecosistema muy frágil que es nuestras fuentes de agua en realidad, ¿no? Es una fuente natural de agua. Entonces este proyecto se llama Recuperación del Ecosistema de la Laguna Conococha, subcuenca de la Quebrada Xaxa y cuenca del río Santa de los distritos de Catac, Chiquián, Ticyoc de la provincia de Recuay y Bolognesi. Está ubicado en la región de Ancash, para los que no conocen. Entonces, el PIB también te pide que definas bien tu área, ¿no? Dónde está ubicado tu PIB, tu proyecto. Entonces, para el PIB existen dos áreas, el área de estudio y el área de influencia. Normalmente el área de estudio es más grande que el área de influencia, ¿no? En este caso, el área de estudio siempre es una cuenca o una subcuenca, ¿no? Definiendo, puede ser una microcuenca también, ¿no? Dependiendo si es grande la microcuenca. Y el área de influencia es realmente el lugar donde vas a hacer la intervención, ¿no? Más o menos, o también a veces le llaman unidad productora, pero hay que establecer bien esas definiciones a veces que pueden considerar. Entonces, para eso es bueno hacer el mapa, imágenes de satélite que necesitas usar, ¿no? Y salir al campo también. En este caso es claramente que el área de influencia pues es el bofedal, ¿no? Y lo que está pintado acá, lo que está coloreado de verde, es todo el bofedal que hay en la zona, y acá en celeste vemos lo que es la laguna. Y la cuenca, la subcuenca es este límite que vemos en líneas punteadas, ¿no? Que sería nuestra área de influencia. Entonces, esto es también importante tener en cuenta. Entonces, el diagnóstico que se hizo es pues que el área de subcuenca es 10.000 hectáreas y el área de bofedal es como 3.000 hectáreas. Casi es una área considerable. Y dentro de los problemas que tiene este bofedal, está pasando, obviamente uno es el cambio climático, la deglaciación, el cambio de patrones de lluvia que está ocurriendo, y también que la población está sobrepastoreando la zona, ¿no? Está dañando la laguna, el bofedal, ¿no? Con sus ovejas y ganado vacuno. Esto lo que genera pues es que los bofedales no sean saludables y empiezan a generar problemas, que hay una contaminación, la pérdida de la cobertura vegetal, que se erosionen los suelos, se contamine el agua, ¿no? Y que también generen especies invasoras, ¿no? Entonces, todo esto se recoge en el diagnóstico, ¿no? Pero para eso tienes que de repente usar herramientas participativas, ¿no? Que tienes que usar talleres, ¿no? Mapas parlantes, o en fin, en líneas de tiempo. Hay tantas mecanismos que tú puedes llegar a tener un buen diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, tienes que definir cuál es la situación actual, ¿no? Del bofedal como la línea base, ¿no? Podemos ver acá cómo el ganado está deteriorando este bofedal, ¿no? Que contamina, incluso esta especie típica de un bofedal se ha secado, o el sobrepastoreo de repente, o el apisonamiento. Y bueno, acá también se ve, por ejemplo, un dique que se ha construido, ¿no? Para almacenar más agua en esta laguna, y que se tiene acá un medidor de agua, ¿no? Que sería quizás nuestro indicador de cuánta agua se puede recuperar si se hacen buenas prácticas. Entonces seguimos, acá está el sobrepastoreo que les mencionaba, que es algo típico que pasa en nuestras regiones andinas, sobre todo en las zonas de bofedales. Y finalmente, como les dije, una de las primeras etapas de un PIB es hacer nuestro árbol de problemas. Entonces, después de este diagnóstico, uno puede
claramente de repente definir el problema, ¿no? El diagnóstico te dice cuál es el problema. Definiendo el problema, en este caso la presencia de bofedales no saludables y con problemas en la laguna, tal, tú puedes hacer tus causas, ¿no? Hacer tus causas directas primeramente y después puedes subdividir en tus causas indirectas, ¿no? Y asimismo puedes hacer tus efectos, ¿no? ¿Cuál va a ser el efecto de este problema, ¿no? Y llegar al efecto final, que es, en general siempre estos efectos finales son similares, ¿no? Que es baja calidad de la vida, de la población, ¿no? O reducción de la cobertura, no sé, o pérdida de la biodiversidad, o pérdida del ecosistema, no sé. Son efectos que tú tienes que tener en cuenta, inclusive para hacer tus indicadores, ¿no? Y hacer tus marcos lógicos. Entonces, este árbol de problema es la principal, una de las principales herramientas que te va a permitir desarrollar tu PIB. De ahí, después del árbol de problema, viene el árbol de medios y fines, ¿no? Donde ya tú defines qué cosas vas a intervenir. Disculpen que acá de repente no se ve muy bien, ¿no? También han hecho unas letras muy pequeñas. Pero lo que quiero llegar es que las causas que han visto en esta parte, cada causa se convierte en un medio, ¿no? Que son medios fundamentales, ¿no? que se definen, ¿no? Las causas indirectas que están en verde se transforman en medios fundamentales, ¿no? Entonces, a ver, déjame ver qué dice un medio fundamental. Por ejemplo, si leen ahí, un medio fundamental puede ser, no sé, recuperación de la cobertura vegetal, ¿no? Recuperación de la cobertura vegetal, y de ese medio fundamental tú tienes que desglosar acciones, ¿no? Entonces, para recuperar la cobertura vegetal, ¿qué tengo que hacer? Construir zanjas de infiltración, por ejemplo. Delimitar, definir o delimitar o cercar el área de bofedales, ¿no? O revegetación con especies nativas. Entonces, esas acciones que tú planteas como solución, ¿ya? Es lo que al final tú vas a ejecutar en la práctica. O sea, así es lo que nace tu proyecto, ¿no? Esas acciones al final lo que tú vas a tener que presupuestar en tu proyecto. Entonces, este árbol es bien importante, ¿no? De acá nace ya la etapa de evaluación, la etapa de identificación. Finalmente, ¿cuáles son los retos que tiene ahora los PIB verdes que les estaba comentando? Uno de los temas es que a veces los espacios territoriales son tan grandes, ¿no? Y es importante que a veces que se definan bien, ¿no? Entonces, generalmente estas no están definidas previamente a la elaboración del PIB, ¿no? Entonces, es bueno definir bien, como les dije, nuestra área de intervención, nuestra área de influencia y área de estudio, sobre todo si son áreas muy grandes, ¿no? Es necesario comprender la interrelación entre los ecosistemas altoandinos para elaborar un buen diagnóstico, como les dije, ¿no? Y luego plantear cuál va a ser la solución, ¿no? O sea, los ecosistemas bofedales, por ejemplo, ¿no? o bosques que quieres recuperar, tienes que entender un poco de la interrelación. No necesariamente tienes que hacer solamente recuperar un bofedal, sino puedes hacer también una forestación para si ves que realmente ese bofedal depende de la reforestación que puedes hacer alrededor. Entonces,
si no se hace un buen diagnóstico, como te digo, puedes al final terminar, en vez de mejorar, puedes degradar más el ecosistema. Entonces se requiere también hacer una adecuada estrategia de sostenibilidad, ¿no? Dado que las poblaciones asentadas, esto es bien importante, ¿no? Porque eh, muchas veces nosotros proponemos como ambientales, o en este caso, pues que haciendo una conservación de un pasto o una exclusión de un ganado que no entre a estas zonas de recarga hídrica, la comunidad muchas veces no le gusta, ¿no? O sea, pucha, pero mi ganado entra ahí, y yo necesito que mi ganado tome agua, coma el pasto. Tienes que proponer una alternativa a eso, ¿no? O sea, de repente, si tú quieres conservar esa área, tienes que darle una alternativa al campesino. ¿Qué le vas a dar para que no entre a esa zona, ¿no? Entonces, ahí es donde muchas veces los PIBs, a pesar de que tienen un componente ambiental, pueden tener un componente productivo también, ¿no? Siendo el objetivo central la recuperación. Tú puedes plantear de repente por ahí mejorar un canal o hacer un reservorio. Eh, eh, entonces, vamos a ver un diagnóstico de un PIB verde, perdón. Ya podemos más adelante ver eso. Entonces, para continuar, porque ya tengo media hora, ¿no? Entonces es importante a la hora de proponer alternativas de solución, ¿no? Siempre en un proyecto ambiental o PIB verde, puedes también considerar algún tipo de compensación a la gente, ¿no? Para que deje de sobrepastorear o deje de estar en una zona que requiere protección. Bueno, esto es en parte un poco la primera sesión, que también ustedes ya los tienen, seguro. Voy a pasar a la segunda rápidamente, que habla sobre las directivas en torno al PIB, ¿no? Es un SNP verde. Entonces, acá me voy a basar principalmente a los lineamientos que, como ustedes saben, ha decretado, ha dado el gobierno el año pasado, ¿no? Ha dado unos lineamientos generales para elaborar tips de servicios ecosistémicos y biodiversidad. Entonces, un poco para explicar esto a grandes rasgos, se ha dado una guía también, se ha elaborado una guía general para la identificación, formulación y evaluación social de tips a nivel de perfil, ¿no? En gestión de riesgos en un contexto de cambio climático. Esto también es importante, ¿no? Porque la diferencia entre un proyecto de gestión de riesgo y un proyecto de servicio ecosistémico a veces pueden ser similares, ¿no? La diferencia es muy sutil y requiere a veces tener en cuenta a veces algunos criterios para que tú lo hagas como o PIB verde o PIB de gestión de riesgo, ¿no? Entonces, porque el cambio climático es un componente transversal a todo, ¿no? No solamente a gestión de riesgos, a servicios ecosistémicos. El cambio climático está en temas educativos, en infraestructura, en carretera, en aguas potables, ¿no? O sea, el cambio climático en realidad es un elemento transversal, ¿no? A todos los proyectos de inversión pública. Entonces, esa es una guía muy buena que ha dado el MEF hace poco, el año pasado, que sería bueno, eso lo he puesto como material de lectura. Bueno, también se han dado algunas guías, ¿no? Para formulación de evaluación social en PIBs
incorporando la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático. Y finalmente se ha publicado esta famosa lineamientos, ¿no?, para formular PIB verdes. Entonces, esta es la guía que les he entregado. Voy a un poco resumir esta guía para que lo tengan presente. Bien, acá había hecho unas mejoras a esta presentación, pero no se cargó la última versión. Miren, yo diría, cuatro marcos normativos ahora que permiten implementar proyectos de inversión verde, ¿no? Uno es Política Nacional del Ambiente, donde, bueno, ahí está el marco general, ¿no?, donde todos los proyectos ambientales tienen que estar orientados. Luego tenemos como segunda marco normativo la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, ¿no? Y el tercero y más interesante también es la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos que se dio el 2014, me parece, ¿no? Esta ley, digamos, que implementó el MINAN, da un marco también general para poder hacer proyectos de servicios ecosistémicos, o mecanismos mejor, ¿no?, donde se tiene a los contribuyentes y a los retribuyentes, ¿no? Los contribuyentes son los usuarios de la parte alta y los retribuyentes los usuarios de la parte baja, ¿no?, pensando en un pago por servicios ambientales, ¿no?, en este enfoque que también es conocido ahora. Yo me olvidé de mencionar que también hay otra ley, no sé si están familiarizados, pero no es una ley del Ministerio del Ambiente, es una ley del Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en la cual ya la ley de modernización del saneamiento. Esta ley lo que dice es que la primera ley, esta ley lo que te dice es que las empresas esta ley lo que te dice es que las empresas de agua potable pueden ahora invertir en servicios ecosistémicos, ¿no? Esto es algo novedoso, en realidad es único en América Latina, mejor dicho, como ley, paso en permitir ahora que las empresas de agua potable puedan ahora hacer PIB verdes, ¿no? O sea, es algo que llama la atención, porque normalmente las empresas de agua potable solo hacían proyectos de saneamiento. Sin embargo, todavía tenemos algunas obstrucciones, quizás podemos decir, todavía están tratando de que esto se pueda hacer más fácil y que sea viable, ¿no? Porque todavía no hay una experiencia concreta. Entonces, dentro de los conceptos que se manejan en estos lineamientos, el más importante son los ecosistemas, ¿no?, y también los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, el ecosistema en sí es un elemento natural, ¿no? O sea, como un bofedal, un río, ¿no?, que está compuesto de diferentes organismos, orgánicos e inorgánicos, ¿no? Mientras que el servicio ecosistémico ya vendría a ser el beneficio, ¿no?, que te genera ese ecosistema. Es un beneficio económico, social y ambiental, ¿no? Por eso es que le llaman servicio, porque es el servicio que te brinda el ecosistema, ¿no?, en términos de que da una ganancia, en términos de agua, en términos de control de sedimentos, ¿no?, que es donde mayormente tiene la tipología. Seguimos. ¿Cuáles son estas características que tienen los tipos de servicios ecosistémicos, ¿no? Como les dije,
dentro de los bienes y servicios sobre los que se interviene, tenemos los tipos de servicios ecosistémicos, que están prácticamente, tiene dos características funcionales, que son los servicios de regulación hídrica y los servicios de control de erosión, ¿no? Y los tips en ecosistemas, tenemos pues lo que son los famosos ecosistemas como humedales, los bosquedales, zonas de protección y y una zona, no sé, de recuperación, ¿no? Como una zona degradada totalmente. La naturaleza de la intervención, se ha dicho que va a ser siempre en un proyecto de servicio ecosistémico, va a ser la palabra va a ser recuperación, ¿no? Siempre se va a hablar de recuperación del sistema de regulación hídrica, de la laguna tal o del bosquedal tal, algo así tiene que salir el nombre, ¿no? Porque ellos dicen que siempre se actúa sobre terrenos degradados, ¿no? Y bueno, la unidad productora, que es que dentro del PIB te pide definir cuál va a ser tu unidad productora, ¿no? Qué tipo de ecosistema va a ser lo que vas a recuperar. Bueno, dentro de las competencias del gobierno está todas las tres instancias de gobierno pueden hacer este tipo de PIBs, ¿no? O sea, no está abierto a todos. Solamente en tema de recuperación de especies, sí, solamente pueden hacer los gobiernos regionales y gobiernos nacionales, ¿no? Bueno, quisiera responder de una vez a este chico que me está preguntando cuál es el término, Edgar, cuál es el término que debería de utilizar en vez de unidad productora. La unidad productora en sí viene a ser el bosquedal, por ejemplo, ¿no? Si uno quiere recuperar ese bosquedal, esa es la unidad productora. Pero siempre el SNIP te dice, tienes que definir bien cuál de ellos es, ¿no? Vamos a continuar y después voy a al final tratar de responder las preguntas que están haciendo, ¿no? Un poquito de paciencia. Entonces, ¿qué condiciones deben cumplir estos tips, ¿no? En términos de recuperación de ecosistemas, como dije, ellos dicen que el ecosistema tiene que estar degradado, ¿no? Y eso es algo que se tiene que actuar sobre un terreno degradado. Y a veces ese es un término también un poco polémico porque no necesariamente tenemos que actuar en zona degradada, sino sobre áreas naturales protegidas, por ejemplo, ¿no? Un área natural protegida no está degradada, está cuidada mayormente, y deberíamos de repente ampliar ahí o zonas naturales que tienen probabilidad de ser degradadas, entonces tú puedes conservar. En realidad ese término degradado es bien sutil también, ¿no? Entonces, pero para generar más impacto en el PIB siempre quieren trabajar sobre este término degradado, ¿no? En general lo que plantea el mismo. Bueno, el ecosistema debe ser de relevancia económica, social y cultural también. Ecosistemas únicos por su representación, ¿no? Pueden ser ecosistemas extremadamente raros también, ¿no? De distribución restringida. El otro condición del PIB de recuperación de servicio ecosistémico, que es un poco el que más nos interesa, debe existir un demandante de los servicios ecosistémicos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, como les dije, ¿quién va a ser contribuyente de repente? Perdón, el retribuyente. Tiene que haber una población que remande o quiera
que ese servicio pues se recupere. Entonces siempre tiene que enfatizarse mucho el demandante. También es importante definir, ¿no?, sobre qué terrenos se va a intervenir, si son terrenos comunales o son terrenos privados, ¿no? Entonces, eso es también importante. Y que es uno de los más importantes para mí es que si uno va a hacer un PIB sobre regulación hídrica, por ejemplo, tiene que definir un punto de captación, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si quiero hacer un PIB para que me den un PIB verde para tener más agua potable, de repente tu punto de captación, tu punto de intersección va a ser la captación de tu toma de agua, por ejemplo, ¿no? Y sobre eso vas a definir tu ámbito de intervención. O sea, tu área de estudio puede ser el punto de intersección, puede ser la captación, por ejemplo, ¿no? Y tu área de influencia es la zona que específicamente quieres recuperar, ¿no? Entonces, o un proyecto o un canal de riego de repente, ¿no? Su toma sería su punto de intersección, ¿no? Y el agua que llega a esa toma sería tu área de influencia. Se puede definir así, ¿no? Un servicio ecosistémico, ¿no? Y en general, cuando dije el control de erosión de suelos, beneficio, pues, tiene que darse, pues, ¿no?, de la unidad productora, ¿no?, de reducir desbordes o desarrollar actividades agropecuarias. Son actividades que tú puedes hacer para recuperar o controlar la erosión, lo que quiero decir. Bueno, finalmente, dentro de los alcances de los PIBs, pues, tenemos varias, ¿no? Elaboración de una línea base, ¿no? Es importante, ¿no? Realización de estudios especializados sobre las causas, ¿no? Desarrollo experimental, investigaciones aplicativas también pueden estar dentro de los tips que quiera. De repente queremos recuperar este bosquedal, uno puede hacer un monitoreo de la ganancia que va a tener de recuperar y generar conocimiento a raíz de este tip. Puedes tener instalaciones de infraestructura relacionadas a recuperación en general, ¿no? O sea, implementar, pues, ¿no? Equipos, instrumentos, como les dije, para monitoreo y control del indicador que tú has planteado en tu tip, ¿no? Entonces, con esta presentación de acá termino la segunda parte. Quisiera un poco a ver si me da tiempo de responder algunas preguntas, ¿no? Porque ha habido algunas, ¿no? Sobre todo estas que hablan de ampliar sobre el mal diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles serían las causas? Bueno, un mal diagnóstico, bueno, efectivamente yo creo que cuando uno va a empezar a hacer un PIB hay que tener en cuenta la magnitud, ¿no? Si tú tienes una idea de querer hacer un PIB de reforestación o no sé, zanja de infiltración o en general un PIB de riego, no sé, o almacenamiento de lagunas no, en general, a veces uno de los primeros que pasa es que a veces tienes que tener un presupuesto, ¿no? O sea, a veces uno dice, el PIB, hazme este PIB, cuesta tanto, ¿no? Y al final el consultor que va a hacer el PIB, en la práctica, se dio cuenta que no le alcanza con el monto, ¿no? Y a veces desde el arranque es bien claro tener, y yo creo que como experiencia les digo, siempre hay que valorizar un poco más el monto del presupuesto para hacer un PIB, ¿no? Porque a veces uno cree que con un monto estándar
te pueden hacer un PIB y al final no te alcanza para hacer unos buenos talleres, por ejemplo, ¿no? Que es clave, ¿no? O sea, y yo creo que desde ahí, si no haces talleres con las comunidades, si no llegan a acuerdos, no visitas la zona, no solamente, o de repente no tomas datos con GPS o de repente requieren hacer algún levantamiento topográfico, y no está valorizado eso, a veces se llega a hacer diagnósticos muy superficiales, ¿no? Entonces, y lo otro, o sea, también es ver la disponibilidad de la población, ¿no? Porque a veces hacer talleres, convocar, cuesta, ¿no? O sea, cuesta gestión, coordinación. Entonces yo diría que esos son, digamos, problemas que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, hay que tener más o menos una idea de cómo es la población, qué tanto le interesará estos proyectos, ¿no? Para poder tener en cuenta y tener un buen diagnóstico al final, ¿no? Porque si no vas a demorar en hacer un tipo, va a ser un tipo mal hecho. Otra pregunta, ¿es posible considerar un pago económico a la población por un proyecto de cosecha de agua? Claro, sí es posible establecer como un pago, con una compensación. En realidad, en teoría, ¿cómo les explico? Si de repente necesitas implementar o de repente cercar y necesitas pagar a la gente para que monitoree el bofedal, no sé, puedes llegar a esos acuerdos, ¿no? Porque es una alternativa que te da el PIB. Ahora, tú tienes que justificar bien que eso te va a dar la sostenibilidad, ¿no? Y eso tienes que sustentar con acuerdos, con actas, que la población se compromete a eso. Eh, eh, sí, efectivamente es un problema también de planificación, como les dije, pero el diagnóstico, como digo, es bien importante, ¿no? Entonces tienes que planificar bien tus tiempos, ¿no? Sobre todo. Eh, Otra pregunta, perdón, es ¿cuál es el término que se debería utilizar en vez de línea productora? Eso ya lo respondí. Eh, Puede haber un PIB en ecosistemas sin que afecte los servicios ecosistemas que éste genera. Puede haber un PIB en ecosistemas sin que afecte los servicios ecosistemas que éste genera. ¿Cuál sería el beneficio que tendría un PIB en ecosistema? ¿No? Bueno, en realidad, eh, sin que el efecto, perdón que ahorita ya me cansé, este beneficio de PIB. Bueno, en realidad yo creo que sí, ¿no? O sea, eh, normalmente el PIB en ecosistema siempre define que se quiere recuperar una especie, se quiere recuperar un hábitat, ¿no? Eh, en cambio, el servicio ecosistémico siempre va a estar ligado a la regulación hídrica y al control de sedimentos, ¿no? Siempre tienes que ver esos dos componentes en servicio ecosistémico. En cambio, un PIB en ecosistema siempre nomás va a estar ligado a recuperar una área degradada específicamente. No necesita que su indicador sea cuántos metros cúbicos voy a ganar. Pero efectivamente todavía ahí hay una cierta una diferencia muy sutil, ¿no? Que todavía no logro también honestamente diferenciar. Entonces, otra es, entonces si uno conoce
para prever la supervisión del sistema que no esté degradado, entiendo que no se sería aceptado. Si una comunidad desea presentar un PIB para prever la supervisión de un ecosistema que no esté degradado, entiendo que no sería aceptado. Sí, efectivamente, ¿no? No sería aceptado si no está degradado. Eso es en un PIB de servicio ecosistémico, ¿ya? Perdón, de ecosistema. Eh, Perdón que estoy tratando de leer, bueno, eh, pregunta de Rocío, ¿es posible que nos dé un ejemplo de PIB formulado en marco de ecosistema? Claro, el caso que les mostré de Ancash, ese es un PIB formulado en marco del ecosistema, ¿no? No sé si se viste ahí, ese PIB que les señalé en la primera presentación, es un PIB de ecosistema, ¿no? Recuperación del ecosistema de la laguna de Conocoche. En cambio, un PIB de servicio ecosistémico sí tiene que decir recuperación de la regulación hídrica, del bofedal y tal. Tiene que decir esas palabras, regulación hídrica o control de sedimento, porque esos son los que te van a medir los indicadores. Pregunta de Juliana. Una pregunta. En una de las primeras diapositivas usted presentó el estudio de impacto ambiental en la etapa 4 de evaluación. Creo, no debe incluirse el EIA en la etapa 3 de la formulación. Bueno, en realidad el estudio de impacto ambiental se hace en la etapa de evaluación, ¿no? O sea, no se hace en la formulación, sino en la etapa de evaluación. Eso está definido en el anexo, en el anexo que les he dado, el anexo 5. Ahí está claramente especificado en qué parte va la evaluación de impacto ambiental. Miren, para un poquito hacer de repente, mientras van llegando las preguntas, tenía todavía otra diapositiva, la última presentación, ¿no? Donde quizás quería mostrar un poco los criterios de evaluación, pero si antes me permiten, quería mostrarles un videito para que no cansarlos mucho con tanto texto, que dura 3 minutos, mientras de repente llega alguna pregunta. Este es un video que se hizo hace poco acá en San Mateo, en la cual mi institución también, Acuafondo, es un fondo de agua, está implementando acá en la comunidad de San Mateo. Este es un proyecto de conservación que bien encajaría dentro de un proyecto de servicio ecosistémico. Entonces, quisiera presentarles para que puedan ver lo que se está haciendo hasta la hora, ¿no? Esta gestión empezamos ya un año atrás.
haciendo primeramente el reconocimiento del área, viendo de repente la escasez de los pastos, por cual se proyecta recuperar, ¿no? Hacer este tipo de actividades, en las cuales, ¿no?, las zanjas de ventilación, para retener el agua, que es lo básico, y en esto comprometimos a la empresa Abacus, las cuales nos viene apoyando para el desarrollo ahora de este proyecto. Nosotros, ¿qué estamos haciendo ahora? Con este proyecto de sembrar pinos, estamos también sembrando el agua, que es un elemento vital, primordial, para poder sobrevivir y para el futuro de nuestras nuevas generaciones. En el colegio me enseñaron cómo hacer los cuidados del agua, porque el agua nos da vida. ¿Por qué mis primos han venido más unidos? Porque mis compañeros y mis vecinos nos ayudamos mutuamente para el progreso. Este sector que se llama Moya estaba no tenía muchos recursos naturales, de repente, como le digo, por el pastoreo, ¿no? Pero ahora ya que estamos haciendo el proyecto, estamos recuperando, hemos visto mejoras, porque incluso los pastos nativos han vuelto, hay más verdor. Lo que estaba olvidado prácticamente ya se ha recuperado en su totalidad. Estamos con esa perspectiva, ¿no?, de que va a florecer, y me gustaría, ¿no?, que ese orgullo no solamente la viva yo, sino la viva toda mi comunidad, todos los hijos de los comuneros, y todo mi pueblo guanchuní. Bien, este es un video, espero que les haya gustado, que se ha ejecutado el año pasado, en 2015, y que ya se instalaron y bueno, si bien es cierto, esto no se ha hecho dentro de un marco del proyecto de SNIP, pero es un proyecto real, ¿no?, que fácilmente puede hacerse bajo este sistema, ¿no? Acá me parece una pregunta interesante lo que dice Juliana, ¿no? ¿Por qué PPK ha indicado que cambiaría significativamente el sistema del SNIP? ¿A qué aspectos negativos del SNIP le parece que está respondiendo esta propuesta del candidato, ¿no? Bueno, no sé honestamente, ¿eh? Pero lo que pasa es que siempre el SNIP ha sido muy cuestionado, ¿no? Sobre todo por los gobiernos locales, cuando va a los distritos. Realmente siento que esto es una apreciación mía más, que es muy engorroso el SNIP, en realidad. Como ustedes ven, si leen bien el anexo o la guía, yo no soy un especialista honestamente en el SNIP, pero requiere gente especializada en hacer un buen PIB, o sea, no es cualquier estudio o proyectito que se elabora, ¿no? Me da la impresión que la capacidad y sobre todo el tiempo que se toma uno, ¿no? Por eso creo que, como les decía, la planificación es muy importante y sobre todo también que
que la unidad evaluadora que va a evaluar el PIB no se tome mucho tiempo y no lo rechace, ¿no? Porque implica un rechazo, una observación implica levantar observaciones, y un proyecto que estaba pensado hacerse en menos de un año, pues termina haciéndose al final en 4 o 5 años. O sea, normalmente un PIB mínimo, por más pequeño que sea, a veces se demora 2 años en ejecutar. Y esa es una realidad que pasa, y yo creo que imagino que PPK está planteando por eso que si en un momento fue bueno plantear que se ordenen los proyectos, al final nunca no se puede ejecutar porque no hay capacidad en la gente para elaborar buenos tips, ¿no? No sé si eso es lo que está pensando en este momento. Pregunta de Edgar: para proyectos de cosecha de agua, ¿existe un financiamiento por parte del Estado para la regulación hídrica? La presentación del PIB sería del municipio local o del municipio provincial. Bueno, buena pregunta. Sí, hay financiamientos, ¿no? Normalmente hay varias vías de financiamiento, ¿no? Unos que mayormente usan es el FONIPREL, por ejemplo, ¿no? El Fondo Nacional para los Gobiernos Locales y Regionales, que sí contempla proyectos ecosistémicos, proyectos de manejo de cuenca, proyectos de gestión integral de cuencas o de recursos hídricos, ¿no? Esa es una vía que puedes postular proyecto. Luego tienes este fondo de riego, ¿no? A pesar de que no es ecosistémico, pero el fondo Mi Riego también es pueden presentar proyectos que tienen que ver con siembra y cosecha del agua, ¿no? Y también tenemos ahora como les dije, las empresas de agua potable pueden ahora financiar, ¿no? Como parte de la tarifa, proyectos así de infraestructura verde o proyectos de siembra y cosecha del agua, darle ese sentido, ¿no? Eso es lo que se me ocurre hasta ahora, ¿no? Ahora, si sería a través de un municipio local, provincial, habría que ver la magnitud del proyecto, ¿no? Dependiendo del ámbito, dependiendo del costo, ¿no? Normalmente siempre un municipio local, estos proyectos mayormente siempre son en municipios locales, y obviamente un gobierno regional, si lo presenta, puede ser que tenga un poquito más de peso, ¿no? Porque ellos mismos evaluarían. De repente podría ser una mejor estrategia que sea un gobierno regional, por ejemplo, que presente el proyecto, ¿no? Porque ellos tienen una unidad evaluadora en su gobierno regional y es más fácil de repente la coordinación. Me da la impresión, ¿no? No estoy seguro. Puede ser una estrategia. Pregunta de Janet: ¿cómo la dificultad del SNI para el desarrollo del proyecto? Tiene que estar capacitada para evaluar, ¿no? Sí, en realidad estos proyectos, por ejemplo, de servicios ecosistémicos, todavía no hay capacidad para evaluar. Son proyectos relativamente nuevos, que a las justas tiene una guía, ¿no? Que es lo que les he presentado ahora, y consideramos que la guía, tiene unos lineamientos, no guía, unos lineamientos que te dicen muy general, ¿no? Lo que tienes que hacer en un proyecto verde. Entonces no es suficiente hacer lineamientos, se necesita hacer una guía, ¿no? Así como hay una guía para cambio climático, con gestión de riesgo en un contexto de cambio climático, sería bueno pronto en el futuro hacer una guía, ¿no? Para proyectos de servicios ecosistémicos, ¿no? Donde ya te detalle ya mucho más ejemplos de cómo se debería hacer, y obviamente estamos en ese camino recién, ¿no?
Bueno, voy a pasar esta parte final rápidamente porque ya estamos más de una hora. El diseño de los perfiles de proyecto. Voy a centrarme básicamente en el tema de los costos, ¿no? Porque esta es una parte interesante de cómo se evalúan los proyectos, sobre todo proyectos ambientales, proyectos así de servicio ecosistémico. Y finalmente el marco lógico también voy a mostrar. Entonces, rápidamente, dentro de la etapa de evaluación de un PIB hay una evaluación privada y una evaluación social, ¿no? Normalmente la evaluación privada pues, se hace sobre los efectos directos y con precios privados, como les dije, y la evaluación social son efectos directos e indirectos y con precios sociales. Dentro de la evaluación privada tenemos una evaluación económica y una evaluación financiera. Dentro de la evaluación social tenemos una evaluación costo-beneficio y una evaluación costo-efectividad. Entonces nos vamos a centrar un poco más en evaluación social. Todos sabemos, o de repente los que no conocen, el indicador que es el valor actual neto, ¿no? Digamos que para mí este es el indicador económico más importante del proyecto, ¿no? Que te permite evaluar si el proyecto es factible o no, o si es rentable o no, ¿no? Y lo que hace el BAN básicamente es todos tus costos, perdón, todos tus flujos de caja que tienes durante tu proyecto, o sea, si es un proyecto a 10 o 15 años, ¿no? Tienes que traer todas tus ganancias o todos tus ingresos que vas a tener hasta el año 20, por ejemplo, lo traes a valor presente, ¿no? Y comparas con los costos que implica invertir, ¿no? O sea, con el desembolso inicial, o sea, el proyecto en un inicio, como todo proyecto, tú tienes que gastar, ¿no? ¿Cuánto te cuesta? 2 millones, 3 millones. Y si ese proyecto lo evalúas eso a 15 años o 20 años y sacas un monto diciendo que va a ser 20 millones que vas a ganar y tu inversión fue 10, obviamente va a ser beneficioso el proyecto. Entonces el BAN te dice eso, ¿no? ¿Cuál va a ser mi ganancia real en 10 o 15 o 20 años? Entonces el BAN se acepta si es mayor a 0, siempre, ¿no? Esa es una ley. Si es menor a 0, se rechaza, ¿no? Y si es igual a 0, pues se ve si es conveniente o no, ¿no? El otro indicador es la tasa interna de retorno, como saben, el PIR, ¿no? que nos indica mayormente la tasa de interés que tiene un proyecto, ¿no? Voy a pasar rápidamente, ¿no? El otro es la relación beneficio-costo, que también es otro indicador. Si es mayor a 1 sabemos que es rentable, si es igual a 1 es indiferente, o si no, si es menor a 1 no es rentable. Dentro de las metodologías de evaluación que hace el PIB, tenemos básicamente dos. Uno es el costo-beneficio y el otro es el costo-efectividad, ¿no? Como les dije, el costo-beneficio es más fácil quizás de medir porque se monetiza los beneficios, ¿no? O sea, están expresados en términos monetarios, ¿no? Y son más fáciles de medir. Entonces ahí nomás haces tus parámetros matemáticos o económicos del BAN, PIB y beneficio-costo, ¿no? En cambio, en costo-efectividad tienes que sacar un indicador, ¿no? Un indicador de efectividad, ¿no? que lo comparas con tu valor actual social, ¿no? Y eso te va a permitir decir si el proyecto es viable o no. Entonces, cuando no es posible expresar los beneficios sociales en términos monetarios,
o su medición es muy compleja, ¿no? Mayormente los proyectos ambientales mayormente están en este rubro. Vamos a desagregar un poco eso más. Entonces sirve para estimar la rentabilidad social de un PIB, ¿no? A partir de la comparación de los beneficios sociales con los costos sociales, ¿no? Se utiliza siempre que los beneficios sociales puedan valorizarse o expresarse en valores monetarios, ¿no? Este es el costo-beneficio que les dije que se valoriza en términos monetarios. Como le dije, el PIB, esto ya les expliqué. En cambio, el costo-efectividad, como les dije, cuando es un poco, cuando es más difícil cuantificar los beneficios, ¿no? Proyectos de salud, de educación, ¿no? Vamos a hacer una comparación más adelante de qué proyectos son. Pero este método se basa en principios similares a los del BAN o del beneficio costo. En realidad la gran diferencia acá es con costo-efectividad es que siempre te permite medir, tienes que dar alternativas, lo que te dice. O sea, no puede haber fácilmente una alternativa única. Es muy difícil que te aprueben con una alternativa única. Tendrías que justificar mucho el proyecto de inversión. Entonces tienes que comparar entre dos alternativas, ¿no? La alternativa que es más barata, más que es más económica, esa siempre gana, ¿no? Entonces, para definir este método tenemos que definir un indicador que exprese los impactos del PIB, ¿no? El indicador de efectividad. Entonces, eso es lo que tienes que definir, qué indicador, si va a ser ganancias en metros cúbicos por segundo, por ejemplo, que es un indicador que nosotros estamos queriendo usar para proyectos de servicios ecosistémicos, ¿no? En este gráfico de acá podemos ver un poco cómo se determina el método costo-efectividad. Este cuadro en realidad sale un poco del árbol de problemas. Eso es muy importante. Dentro del resultado está tu objetivo central, ¿no? Y el fin debería ser el impacto, ¿no? Esto lo voy a mostrar ahorita. Entonces, costo-efectividad, pues te dice si vas a lograr medir finalmente el fin. Estos son los medios fundamentales. Y finalmente las acciones y cuáles son los insumos que vas a dar para que se ejecuten estas acciones, ¿no? Como les dije en la primera presentación, lo que tú tienes que valorizar son las acciones, ¿no? Entonces, las acciones tienes que valorizarlas en términos humanos, cuánto cuesta en términos de materiales, equipos, ¿no? En general, esas cosas tienes que valorizar. Entonces, los indicadores que tienes que plantear, por ejemplo, si es un proyecto de instalación de servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, que es un proyecto que se mide con costo-efectividad, su indicador de eficacia va a ser el número de personas beneficiadas, ¿no? En cambio, su indicador de efectividad, que va más al impacto, va a ser la disminución de la contaminación ambiental. ¿Cómo medir eso? Igual, una ampliación del servicio de limpieza pública. Igual, el indicador de eficacia va a ser el número de personas beneficiadas. En cambio, el indicador de efectividad va a ser la disminución de enfermedades y efectos contagiosos. Son, por ejemplo, ejemplos que pueden servir, ¿no? Para tener una idea. El enfoque, como le dije, costo-beneficio, ¿no? Donde el indicador principal es el valor actual neto, como le dije, se desarrolla en este tipo de proyectos, por ejemplo, ¿no? En electrificación rural,
caletas pesqueras, viabilidad urbana, transporte de camioneros, infraestructura agropecuaria en riego, ¿no? Estos son típicos ejemplos que se hacen a través de una evaluación costo-beneficio. Entonces, una evaluación costo-efectividad, ¿no? Ya se hace en proyectos de salud, ¿no? Atención primaria de salud, en educación, inclusive en esfera deportiva, mira, son ejemplos que nos dan, y finalmente también en proyectos ambientales. Entonces, ese es el indicador, ese es, digamos, el enfoque que hay que tener para este tipo de proyectos. Finalmente quería terminar un poco con el marco lógico. Porque es importante el marco lógico y es al final el instrumento que nos va a permitir monitorear nuestro proyecto en términos de seguimiento. Es un instrumento, como saben, que es de planificación, para diseño, gestión y evaluación de proyectos, como dice su concepto original, ¿no? El marco lógico está dentro de tiene estos 4 grandes contenidos, si podemos decir. Tiene un fin, tiene un propósito, tiene componentes y tiene acciones, ¿no? Este es un cuadro más o menos de lo que se busca en un marco lógico, ¿no? La lógica de la intervención está plasmada pues, en el objetivo de desarrollo, el propósito que quieres lograr, los resultados y finalmente las actividades, ¿no? Que son digamos, qué es lo que voy a hacer en la práctica, ¿no? Para llegar a esos resultados. Y estos resultados me van a decir cuáles son 3 o 4 resultados que tengo para llegar finalmente al propósito, ¿no? Y el propósito me va a decir cuál va a ser mi objetivo. Entonces es una cadena que parte desde abajo hacia arriba. Los indicadores de verificación que tiene este poder acá, ¿no? Fuentes de verificación y los supuestos, ¿no? Que pueden ser supuestos buenos o supuestos también malos, que no se pueden cumplir. Entonces, como le dije, el árbol de problema es bien importante, ¿no? Porque de alguna manera esto nos va a guiar a hacer nuestro marco lógico al final. Si comparamos, tenemos el problema central, las causas y los efectos. Los efectos van a ser el fin del proyecto. El problema central va a ser el propósito, ¿no? Y las causas van a ser los resultados, ¿no? Objetivos más específicos, ¿no? Y bueno, las acciones se vendrían a ser las actividades, como les dije. O sea, si comparamos uno claramente ya a partir de tu árbol de problemas puede elaborar su marco lógico. Y acá se puede ver más claro eso, si comparamos entre un árbol, o sea, el árbol de problemas lo pasas a un árbol de medios y fines, como le dije, ¿no? Lo conviertes a positivo ya todo. Tus problemas lo pasas a soluciones. Entonces, como les dije, el fin del proyecto, ¿no? El beneficio esperado va a ser el fin último. Eso, lo que se pone acá, va en esta parte del marco lógico, ¿no? El objetivo central va en el propósito, ¿no? El impacto directo a lograr como resultado del uso de los componentes. Y los componentes vendrían a ser los medios fundamentales, como les dije. Estos medios fundamentales vendrían a pasar a ser los componentes, ¿no? Y finalmente las acciones vendrían a ser las actividades, ¿no? Entonces,
ya llenado esto de acá bien claro, ya tienes que plantear qué indicadores voy a tener para poder medir al final si he cumplido o no con estas actividades, ¿no? Los medios de verificación, si son documentos, y etcétera, ¿no? Y sus supuestos. Entonces, con esto finalmente estoy terminando mi presentación, este webinar. Espero que haya sido de utilidad. Les agradezco que hayan tomado el tiempo de estar presentes. Y bueno, finalmente quizás podría hacer una pregunta. La pregunta de Edgar, la evaluación social de los proyectos. ¿Qué indicadores considera? ¿No? Entonces, en evaluación social, como les dije, nosotros en servicios ecosistémicos estamos viendo, por ejemplo, si va a ser recuperación de una cobertura vegetal, ¿no? O de repente hacer zanjas de inflación, por ejemplo, ¿no? También una acción concreta que tiene un beneficio directo en la recarga hídrica. Se puede decir tantas hectáreas, una medición, un indicador podría ser eso, ¿no? Sí. O de repente también kilómetros o metros de zanjas de infiltración. En términos de ver igual, ¿no? Si vamos a recuperar un bosquedal, un indicador que estamos viendo en la regulación hídrica es ver realmente cuánto va a ser la ganancia hídrica de recuperar ese bosquedal. O sea, podemos decir que el indicador puede ser el caudal, ¿no? Y tenemos que al final monitorear para saber efectivamente que se ha incrementado el caudal aguas abajo, por ejemplo, ¿no? del bosquedal. Entonces, eso es un poco lo que estamos manejando ahora, ¿no? Entonces, les agradezco, gracias por su participación. Yanina me imagino que va a colgar esta presentación para los que no estaban presentes, y estaremos viendo usted de repente en la siguiente sesión del módulo 2, que también me va a tocar identificar ya proyectos de servicios ecosistémicos, identificar proyectos de siembra y cosecha del agua. Bueno, les agradezco bastante, espero que haya sido útil esta presentación. Como les repito, no soy un especialista en SNI, pero espero que les haya dado un poco un marco más claro de cómo está el Sistema Nacional de Inversión Pública en este tipo de proyectos. Muchas gracias a todos, ¿ya? Hasta luego.